Ok, vamos a hacer uno de esos videos que tal vez traiga un poco de polémica. YouTube es una de las plataformas más grandes del mundo, pero también del ecosistema de Google. Una plataforma que siempre mantuvo su estilo visual propio, su estética propia, o hablando en términos más correctos, su propia UI, su propia interfaz de usuario. Una interfaz un poco separada del resto de los productos desarrollados por Google. Y hace unas semanas presentaron el rediseño de toda su interfaz, con algunos detalles muy interesantes, con funciones que se centran más en la experiencia de usuario, en el contenido y en cómo darle valor a lo que el usuario realmente está buscando. Y de todas esas cosas quiero que hablemos en este video. YouTube siempre mantuvo su propio lenguaje visual, su propia UI, pero también su propia UX, sus propias reglas para mantener el diseño de la interfaz y sus propias reglas para establecer la experiencia de los usuarios. Desde cuestiones mínimas como la forma de los botones, hasta cuestiones más estructurales como cómo ordenar la información, cómo mostrarla, dónde están las acciones principales y secundarias dentro de las pantallas. Por poner un ejemplo, la mayoría de los productos de Google tienen una barra de navegación superior, esta barra, que habiendo un patrón a lo largo de todas las aplicaciones o plataformas, sabes que acá está la configuración, que acá podés navegar entre diferentes plataformas. Y manteniendo el ejemplo, YouTube no usa este tipo de barra superior, lo cual es una decisión, pero hace que se sienta un poco desconectada en relación a los demás productos del ecosistema como Gmail, Calendar, Classroom. En las últimas semanas YouTube presenta un rediseño basado en Material 3, que hasta ahora no había pasado. Material 3 es la nueva versión, o mejor dicho, iteración de Material Design, que recibe como nombre Material U. Es decir, las tres cosas, Material 3, Material U y Material Design, son lo mismo. ¿Qué es Material Design? Es una guía con patrones estudiados y establecidos para todas las interfaces en donde se desarrolle un producto de Android, desarrollada por Android. Estas guías de diseño estandarizados contienen recomendaciones sobre cómo aplicar los diferentes elementos que puede llegar a contener una interfaz, desde lo más mínimo como botones, colores y tipografías, hasta elementos más complejos como por ejemplo transiciones, animaciones o componentes enteros con sus respectivos comportamientos. En un principio estas guías solamente abarcaban a lo que eran dispositivos móviles. Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología fueron perfeccionándose, mejorando, y ahora abarcan todo tipo de pantallas en donde pueda correr un Android. No solamente teléfonos, sino pantallas web, televisores, relojes inteligentes o teléfonos plegables. Hay muchísimo estudio y equipos gigantes trabajando detrás de lo que es Material Design. Si te interesa poder profundizar un poco más sobre las bases y fundamentos de lo que es Material Design, hacémelo saber en los comentarios y podemos hacer un video profundizando sobre eso. El rediseño de YouTube está basado en la premisa de que los usuarios querían una experiencia más limpia y más ordenada. YouTube tiene toneladas de información. Y no estoy hablando de la amplia cantidad de videos que tiene en su catálogo, sino las diferentes tipologías que muestra de información a lo largo de las pantallas. Que si bien no son muchas, hay muchos niveles de lectura de información. Porque a ver, YouTube no tiene muchas más pantallas que esta y esta. Se repiten, pero a ver, son pocas las pantallas que se repiten. Cambia el contenido, cambia la información, pero es la misma estructura de la pantalla. Esto tal vez no está del todo chequeado y está basado en mi experiencia, pero hace 10 años no había ni de cerca la cantidad de información que hoy tiene una interfaz de YouTube. Solamente en la pantalla reproductora del video, o sea, esta pantalla, y sin tener en cuenta el buscador, la barra esta que te recomienda videos, el reproductor de acá, el menú de la aplicación. Sin tener eso, es decir, acá, en esta parte de acá, encontramos por lo menos 4 o 5 niveles de lectura diferentes. El título del video, el canal, la verificación, la cantidad de suscriptores, el botón de suscribirse, unirse, la famosa campanita, los likes, compartir, descargar, guardar, hacer un clip, reportar, la descripción que incluye la cantidad de visualizaciones, cuando se subió el video, la descripción en sí, que a su vez puede expandirse con varias tipologías más de información, texto, links, y la caja de comentarios, que es un mundo aparte. Y todo esto muchas veces funcionando al mismo nivel de importancia de la información. Porque a ver, tal vez el título es lo más importante, pero para el usuario común, la forma en la que se relaciona con la cantidad de likes que tiene un video o la cantidad de reproducciones que tiene un video es
lo mismo. Lo ves y listo, ya está. Ahí terminó tu relación con esa porción de la información. No hay mucho más para profundizar. O las primeras líneas de la descripción, por ejemplo. Si te interesa, vas a profundizar vos, pero hay momentos que, listo, es esto. No hay mucho más para saber, para explorar. A medida que se va desarrollando una plataforma como YouTube, por ejemplo, se van agregando elementos, el diseño se va complejizando porque se van sumando funciones, elementos, componentes, informaciones. Esa es una ventaja que tiene trabajar en un equipo de desarrollo en un producto digital, que tal vez tenemos 5 ideas, pero de esas 5 hoy no se pueden ejecutar 3 por temas de tiempo, temas de presupuesto, lo que sea. Pero no hay que descartarlas porque capaz en 6 meses pueden ser las nuevas funciones que acompañen a un rediseño. Y estos cambios tan profundos no pueden hacerse todos los días. Y mucho menos en plataformas tan masivas como es YouTube, por ejemplo. Creo que por eso nace este rediseño. Que además de todo lo que están planteando ellos, de una nueva experiencia ordenada, fresca, renovada, en términos objetivos hay que reestructurar la información, ver si funciona, corregir, diseñar, básicamente. Ok, hablemos del rediseño propiamente. Un pilar importante fue el uso del color. ¿Cómo agregar color a una interfaz completamente dinámica sin que compita con el contenido, sin que le robe protagonismo, en donde se tiene poquísimo control de lo que el creador va a usar, de los colores que el creador va a usar? O sea, en YouTube no se puede controlar el color que hay en cada video. En cada miniatura, por ejemplo, brandear el canal. Esto desde el lado de YouTube, no desde el lado de los creadores. Entonces, para agregar un poco de color y para potenciar el contenido, es como surge el Ambient Mode o iluminación cinemática. Es un efecto de luz que, según YouTube, hace que la experiencia sea más inmersiva. Es una especie de emulación, de réplica del efecto que generan los nuevos televisores estos que vienen con las luces de atrás, los backlight, para darle un poco de profundidad y algo un poquito más copado. Debe haber todo un estudio de eso, la verdad que no lo conozco. Pero es cierto que la inspiración de este efecto nace en las pantallas en la oscuridad proyectando luces. Es por eso que esta función solo está disponible en el Dark Mode. Y en este canal somos absolutamente defensores de los Dark Mode. Hay muchísimos motivos por los cuales hay que usar Dark Mode, aunque las aplicaciones muchas veces fueron pensadas para estar en blanco. Hoy prácticamente todas tienen su versión oscura. Algún día voy a hablar de por qué hay que usar los Dark Mode antes que los modos Light. Y lo hablaremos en otro video. No es el momento, pero quiero que sepan que en este canal se defiende mucho y se uso y recomiendo usar Dark Modes. Un Dark Mode completamente renovado porque capaz es un detallito, pero me parece importante mencionarlo. Antes era gris y ahora es completamente negro. Tal vez para aprovechar las bondades de los nuevos televisores con tecnología OLED. Las pantallas OLED básicamente funcionan con cada píxel trabajando independientemente del otro, lo que permite que se apaguen para poder mantener y lograr un negro completamente puro. ¿Por qué? Para lograr el color negro, el píxel simplemente se apaga. Pero volviendo a lo anterior, este efecto de luz es una forma de darle valor al contenido, de destacarlo, de que el usuario pueda enfocarse aún más en el video. Y si te estás preguntando por qué vos no tenés esa función activada, tanto en el teléfono como en la computadora, podés hacerlo desde el botoncito de abajo, activándola y listo. Pero tenés que tener previamente activado el modo noche, el modo oscuro, Dark Mode, como lo quieras llamar. Este efecto también, tal vez un poco menos obvio y más blureado, está también en las páginas que son la lista de reproducción, que muestran a las listas de reproducciones. Que antes era bastante más genérica y ahora está como más renovada, tiene como cierto más impacto, tiene un poquito más de importancia. Como plataforma, YouTube no puede hacer que el foco sea otro que no sea el contenido. Como usuarios, estamos en YouTube para ver videos, no por YouTube, sino por la cantidad de videos que hay en YouTube. Y YouTube, como plataforma, necesita que vos consumas muchas horas de video. Y lo más importante son los videos. Entonces, desde YouTube se toman las decisiones de que todo sea un poco más amable. En términos de UI, redondean los bordes en las miniaturas, que antes estaban totalmente rectos. Los bordes rectos en las imágenes tienen algún tipo de reminiscencia a las webs de 1990, de los 2000. Y los bordes redondeados son un poco más modernos, un poco más estéticos, un poco más renovados. A ver, yo sé que tal vez es la solución fácil decir, ok, redondeo los bordes de algo y ya está. Pero no me parece una mala decisión desde la UI, desde la interfaz. Sobre todo queriendo apuntar a esto de una experiencia más fresca, más renovada, me parece que está bien. Y no deja de ser solamente un cambio estético que suma a un cambio conceptual, que responde a esta premisa, a este concepto de que los usuarios quieren una experiencia más limpia, más ordenada.
Los links en las descripciones cambian a botones. Yo lo vi en algunas cuentas mías de YouTube y en cuentas de amigos todavía no está aplicada. Es decir, capaz al momento de la publicación de este video no lo veas aplicado, pero es una función que existe. Creo que la parte de las descripciones de los videos quedó un poco abandonada. Y este update va a darle un toque, una distinción. Y es algo que va a invitar a los usuarios a explorar links que estén en las descripciones. A ver, vamos a filosofar un rato. Si YouTube necesita que vos consumas muchas horas de video para poder ganar más plata, porque vende más publicidad y así gana más plata. En algún punto que agreguen botones que te saquen de la plataforma es un poco una contradicción con su modelo de negocio. Instagram, por ejemplo, te permite poner links en la descripción y bueno, ahora en las historias, pero no te lleva a un navegador externo, no te saca a Chrome, a Safari, a navegador que sea. Te da como un navegador interno que para salir de ahí volvés sí o sí a la aplicación. Entonces está bien que YouTube te dé opciones para que en mayor o menor medida vos salgas de la plataforma y entonces termines pausando el video. Ahora, yo creo que desde el modelo de negocio no sirve, pero como no soy empresario no opino. Pero ahora, si la premisa del diseño es darle a los usuarios una experiencia más limpia, más ordenada, tiene muchísimo sentido que los links sean rápidamente identificables. Las acciones frecuentes como el me gusta, el compartir, el guardar, ahora tienen un formato de botón. Antes eran iconos flotantes con su descripción al lado. Y si no entraban en el viewport de la pantalla, en desktop lo que pasaba es, se comprimían en 3 puntitos con un menú desplegable y en mobile el comportamiento era un slider que vos desplazabas los botones hasta que buscabas el tuyo. No era algo demasiado intuitivo tampoco. Un comportamiento no muy común en términos de UX, al menos en este momento, en el cual vos necesitas que todos esos iconos estén visibles. Y sobre todo porque son iconos y sí, son cliqueables, pero en ningún momento me estás informando que esto puede moverse. Era raro, el comportamiento era raro. Y ahora son botones, en donde cada uno funciona por sí solo, pero forman un conjunto de acciones por proximidad. Tal vez en cambio más polémico en cuanto al color, incluye el botón de suscribirse. Siempre fue el icónico y tan famoso botón rojo, de los cuales muchos youtubers dicen, toca el botón rojo para suscribirte, que de paso puedes hacerlo. Ahora ese botón cambia completamente. En el modo oscuro es blanco, en el modo claro es negro. Y si bien no hay ninguna explicación formal de por qué es esto, intuyo que puede ser por una cuestión de accesibilidad AAA al sitio, que sea con combinación de colores alto contraste y para seguir eliminando distracciones de lo que es el video. Ahora, lo que me parece irónico es que para que un color no distraiga y que el contenido sea el protagonista, este botón es mucho más pregnante que antes. Con el efecto que uno creería opuesto, está generando un efecto mucho más fuerte y importante que es justamente que se destaque más. ¿Qué te parece este cambio? Te leo en la caja de comentarios. Me gusta que incluyeron algunas funciones bastante puntuales, en las cuales tengo para destacar 2. La búsqueda precisa, que creí que solo estaba en mobile, pero cuando vi que estaba en desktop, mi reacción fue literalmente esta. ¡No! La búsqueda precisa viene a solucionar el problema que tenemos cuando queremos ir a una parte puntual del video y al retroceder retrocedemos 10 segundos y tenemos que ver 9 segundos que no queríamos ver. Me parece algo súper puntual para tutoriales, por ejemplo, o videos de paso a paso, algo que cuando tocábamos 2 veces la pantalla nos llevaba para atrás. Ahora, deslizando un poquito para arriba, podemos ir exactamente al momento que queremos sin tener que estar haciendo clic en la ruedita de abajo, en el circulito abajo. La búsqueda precisa te lleva exactamente al lugar en donde necesitas estar. Y el zoom en videos. No sé cuánto más se puede explicar de esto, pero si vos haces así en tu teléfono, vas a ver cómo el video hace zoom. Creo que es una función que con el título se explica sola. Claramente YouTube está trabajando para modernizar su apariencia. Tal vez tu conclusión sea, ok, solo redondearon los bordes y cambiaron el color de los botones. Tal vez es objetivamente cierto en términos de UI, pero hay un pero. Redondearon los bordes, pero hay una intención. Agregaron un color de fondo a los videos, pero hay un concepto detrás que justifica esos cambios. La intención, el concepto de darle más protagonismo, darle más importancia al contenido. La intención de conectar la UI de YouTube con la UI del resto de los productos de Google. La intención de hacer una aplicación más centrada en el usuario y que esto mejore su experiencia. Esos ajustes en los botones, en el campo de búsqueda y en otros elementos a lo largo de las pantallas responden a la última guía de Material Design. Y son una señal de que YouTube está intentando cerrar brechas con los otros productos del ecosistema de Google. En mi opinión, decir que solamente redondearon los bordes es una lectura bastante simplista. Es como ver un logo súper sencillo, pero que funciona, y que lo primero que un usuario común, que no es diseñador, te dice, yo eso lo hacía en 5 minutos. Y sí, teniendo una referencia así, sí, pero esa versión súper simple de un logotipo
es el resultado o el fruto de muchísimas horas de trabajo, de investigación, de pruebas, de iteraciones. En fin, esperemos que todas esas horas de trabajo, de iteraciones, de investigación siga trayendo frutos y podamos ver una plataforma renovada que, por lo menos en mi caso, consumo muchísimas horas al día. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Espero un comentario, que me digan qué les parece. Esta es una opinión mía y me gustaría leer la tuya. Compartilo, darle un like, deja un comentario, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos la próxima con un video nuevo. Hasta chau.